pertinaz hace 3 años, infección urinaria a repetición, litiasis renal hace 7 años. Al examen clínico tiene una frecuencia cardíaca de 120 por minuto, una presión arterial de 100/60, una frecuencia respiratoria de 25 por minuto y una temperatura de 38 grados. Está en un mal estado general de nutrición y de hidratación, facie dolorosa, luz adelgazada, piel pálida seca, uñas quebradizas, mucosas orales secas, dentadura en mal estado de conservación. En el cuello no se palpa tiroides, en el aparato cardiovascular hay ruidos cardíacos rítmicos taquicárdicos. Y en el abdomen está blando, depresible, pero con dolor a la palpación superficial y profunda, en forma difusa, a predominio del epigastrio, ruidos hidroaéreos disminuidos, y a nivel neurológico está irritable, despierta, no focaliza y no hay signos meningios. Estos son los exámenes auxiliares. He puesto en negrita los que no están en valores normales, como la hemoglobina, el hematocrito, ¿no? Vemos que presenta anemia. También hay una leucocitosis, la albúmina está disminuida, la amilasa aumentada, la fosfatasa alcalina muy aumentada también, la lipasa está aumentada, el calcio iónico y el calcio sérico, ambos están aumentados, el fósforo está disminuido, la presión de CO2 está disminuida, la presión de oxígeno está aumentada y disminuida el bicarbonato. También la TSH está aumentada y T3 y T4 están disminuidas. También la hormona luteinizante está disminuida, la folícula estimulante también está disminuida y la paratormona intacta está aumentada. Esos son los cambios en exámenes auxiliares. También se le hace un aspirado de médula ósea y se encuentra una médula ósea con actividad y maduración normal, no infiltrado por células neoplásicas y depósitos de hierro escasos. En la ecografía abdominal se encuentra una litiasis renal bilateral, no hay hidronefrosis y una pancreatitis aguda. También se le hace un electrocardiograma con ritmo sinusal, PR 0,12, QT 0,28 y trastorno inespecífico de la repolarización. El QT está corto, indica en el EKG. En inmunoelectroforesis hay hipoalbuminemia. En la endoscopia alta se encuentra una gastritis crónica superficial y ateromas gástricos. Y en la ecografía de paratiroides, un adenoma paratiroideo derecho. Esta es la ecografía. También se le hace una gammagrafía ósea de cuerpo entero, donde hay un patrón difuso de la captación, con mayor fijación en cráneo, mandíbula, articulación acromio-clavicular, esternón, manos, epífisis distal de húmero e hipercaptación en articulación coxofemoral izquierda, en relación probable a la fractura de la misma. También una gammagrafía de tiroides con bocio difuso normocaptador. También se le hace una densitometría ósea, donde se encuentra una osteoporosis severa a predominio de L4 y trocánter, con alto riesgo de fractura. Esta también es la densitometría ósea de cadera derecha, donde se encuentra una osteoporosis severa en el trocánter mayor. También se le hace rayos X, una radiografía de cráneo, donde se encuentra una desmineralización ósea con múltiples efectos radiolúcidos pequeños que sugieren lesiones líticas. Radiografía de manos, donde hay osteopenia severa y resorción superióstica. Una radiografía de húmero, donde hay múltiples quistes óseos. Un TAC en región cervical, donde hay tumoración a nivel retrotiroideo y retrotraqueal derecho con áreas de necrosis central. A descartar adenoma paratiroideo. Y bueno, la paciente evoluciona con crisis hipercalcémica y pancreatitis aguda.
Se inicia el tratamiento con hidratación, diuréticos de asa y bifosfonatos. Días después se controla el episodio de pancreatitis, se adiciona corticoides también, y la paciente mejora del episodio de la pancreatitis y de la insuficiencia renal también, pero persiste con la hipercalcemia severa. Se hace diagnóstico de adenoma paratiroideo solitario y es sometida a una adenomectomía de paratiroides. Se dosa PTH a la primera hora del postoperatorio con un resultado de 10, o sea, dentro del valor normal. Y calcio sérico un poco aumentado. En anatomía patológica no había ninguna figura. Se encuentra una formación ovoide que pesa 10,62 gramos. Estas son sus medidas, con una superficie gris parduzca homogénea, con espacios de apariencia quística y zona de hemorragia. Ese es el adenoma paratiroideo. Al quinto día de la cirugía se desarrolla hipocalcemia, hipofosfatemia e hipomagnesemia sintomáticas, además de cursar con trombosis venosa profunda, por lo que se inicia con anticoagulación. También presentó neumonía nosocomial e infección de la vía urinaria y fue dada de alta, mejorada y estable. Ese es el caso. Gracias. Comenzamos con la resolución de las preguntas. Buenas noches. ¿Se puede ver y se escucha bien? Sí se ve. Ya. Bien, voy a iniciar con las preguntas número 1 y 2. Con respecto a elaborar el listado de problemas, bueno, lo he clasificado según signos y síntomas. Vamos a ver la presencia de, dentro de los signos, fractura a nivel trocánter izquierdo, esto por una caída que sufrió el paciente. Va a haber una frecuencia cardíaca elevada, de 120 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria también, está taquimio en el paciente. Hay un mal estado nutricional, según el examen clínico, hay presencia de signos de deshidratación, fase dolorosa, aparente adelgazamiento, palidez en la piel del paciente, presenta cerosis por la piel seca, uñas quebradizas, fiebre de 38 grados y ruidos aéreos disminuidos a nivel abdominal. Con respecto a los síntomas, presenta malestar general, debilidad muscular, es progresivo y va a tener una dificultad para deambular, ya que va a estar utilizando muletas. Presenta irritabilidad, estreñimiento, dolor abdominal intenso, de tipo difuso, predominio de epigastrio, lo cual está asociado a náuseas, vómitos, y también presenta serostomía, que es la sequedad de las mucosas orales. Con respecto a las alteraciones de laboratorio, ya mi compañera lo mencionó, va a haber, la hemoglobina va a estar disminuida levemente, igual el hematocrito, lo que correspondería a una anemia moderada. Los leucocitos van a estar elevados, urea, albúmina disminuida, la amilasa, la fosfatasa y la lipasa van a estar alterados también, van a estar aumentados. El calcio iónico y sérico igual van a estar aumentados y el fósforo va a estar disminuido, ¿no? Lo que ya nos va indicando un posible problema a nivel de la glándula paratiroides. Con respecto a la gasometría, también están alterados la presión de CO2, de oxígeno, de carbonato. Las hormonas tiroideas también están disminuidas, las T3, T4, la TSH está aumentada, la hormona luteinizante y FSH están disminuidas, ¿no? Hay un incremento a nivel de la hormona paratrona. Con respecto a las alteraciones imagenológicas, vamos a ver que mediante la endoscopía alta se detecta gastritis crónica superficial y ateromas gástricos. Con la ecografía a nivel de la glándula paratiroides se identifica una tumoración, el cual lo consideran como un adenoma paratiroideo derecho,
Y se realiza también una gamografía ósea de cuerpo entero, en el cual va a haber una hipercaptación o una captación difusa a nivel de diferentes estructuras óseas de todo el cuerpo, y una hipercaptación articular a nivel coxo-femoral izquierdo. Recordemos que tenía una fractura intertrocanteria, ¿no? Entonces, cuando se le hace la gamografía, todas las áreas que son captantes son porque hay una posible fractura en esas áreas, en esas zonas de captación del radiofármaco. También se le realiza una densitometría ósea de columna lumbar, la cual indica una osteoporosis severa a predominio de la lumbar 4. Y los estudios de rayos X a nivel del cráneo se identifica desmineralización ósea, con múltiples defectos radiolúcidos pequeños que sugieren lesiones líticas. En la radiografía de mano se encuentra osteopenia severa y resorción superióstica. En la radiografía de húmero se encuentran múltiples quistes óseos. Y en la tomografía de la región cervical se aprecia una tumoración a nivel de la glándula paratiroides, con lo cual lo consideran un adenoma paratiroideo. Ok, gracias. Falta, esa es recién la primera, ¿verdad? Falta la otra. Es un poquito largo. Con respecto al número de órganos o sistemas afectados, vamos a ver que con respecto a los órganos, bueno, el hueso es el principal órgano que se va a encontrar afectado por el diagnóstico de osteoporosis y la presencia de múltiples fracturas. También a nivel del músculo vamos a encontrar debilidad de esta estructura, y a nivel de riñón hay presencia de insuficiencia renal con litiasis renal bilateral. Bueno, también hay hipolinemia, ¿no? A nivel del corazón, mediante el EKG, se presenta trastornos inespecíficos de repolarización. En el pulmón, luego que le hacen toda la cirugía para extirpar el adenoma, el paciente presenta neumonía intrahospitalaria nosocomial. También a nivel de la piel y mucosas hay deshidratación, palidez, cerosis y serostomía. Con respecto al páncreas, el paciente va a presentar pancreatitis aguda con niveles de amilasa, lipasa y fosfatasa alcalina elevadas. A nivel de la glándula tiroides, según el relato, mencionan que hay bocio difuso por una gamografía de tiroides, y también se correlaciona con los estudios de laboratorio de las hormonas tiroideas. Con respecto a la glándula paratiroides, la alteración está dada por el adenoma paratiroideo, el cual, donde hay un incremento de esta hormona, lo cual produce hipercalcemia e hipofosfatemia. Con respecto a los sistemas, he encontrado al sistema musculoesquelético alterado por la debilidad, por osteoporosis, por las fracturas a nivel de de todas las estructuras óseas ya antes mencionadas. A nivel del sistema nervioso periférico también la presencia de irritabilidad. En el sistema digestivo hay estreñimiento, dolor abdominal difuso, serostomía, gastritis tipo crónica y ateromas gástricos. En el sistema urinario hay la presencia de litiasis e infecciones urinarias a repetición. En el sistema cardiovascular, bueno, va a estar taquicárdico el paciente, hay trombosis venosa profunda, y los ritmos cardíacos bueno, están alterados, aumentados. Con respecto al sistema respiratorio, el paciente está con taquipnia y va a presentar neumonía nosocomial. Y bueno, finalmente con el sistema endocrino hay presencia de alteraciones a nivel hormonal de la glándula tiroides, las hormonas paratiroideas, la FSH y el LH también están alteradas. Eso es todo. Gracias, Guido. Continuamos, por favor. Sí, ahí comparto mis diapositivas. Un segundo.
¿Se ven las diapositivas, doctora? Todavía no, ahora sí se ve. Ya, bueno. Bueno, buenas noches a todos. A mí me ha tocado la pregunta 3 y 4. Bueno, primero vamos con la pregunta 3, que sustente sus síndromes y luego su diagnóstico explicando su fisiopatología. Bueno, si hablamos un poquito de síndromes, podemos hablar primero de un síndrome anémico, ¿no? Sabemos que la paciente está con hemoglobina de 10.10, ¿no? Hablamos de un hematocrito disminuido, ¿no? La piel pálida, las uñas quebradizas, ¿no? Eso tiene que ver muchas veces relacionado con la anemia, ¿no? Y una anemia leve. Por ende hay un síndrome anémico, ¿no? También hay un síndrome de deshidratación, ¿no? No olvidarnos que su urea y su creatinina estaban disminuidos, ¿no? Asimismo, ¿qué refería? Que tiene una mala nutrición, vómitos, náuseas. Y no olvidamos que siempre la deshidratación causa una hipoperfusión renal, ¿no? Eso muchas veces puede disminuir el volumen intravascular, por ende, con todo esto puede haber un síndrome de deshidratación, un síndrome asténico, ¿no? Porque el paciente estaba irritable, malestar general, ¿no? También había un síndrome de insuficiencia aguda, ¿no? No olvidarnos, de nuevo, la urea y la creatinina disminuida, ¿no? Había una hiperperfusión renal, ¿no? Había una disminución de este volumen intravascular, ¿no? El paciente, había una deshidratación, quemaduras, hemorragia, ¿no? Lo cual causa una ira, una preseñal, ¿no? Que puede ser tratada por rehidratación, ¿no? Y bueno, si no es así, se puede hacer también exámenes de orina completo, así mismo se da por una afectación de nariz renal, ¿no? Estas son cosas que comento son un complemento, ¿no? Pero sí hay una relación por esta urea, esta creatinina, esta disminución del volumen intravascular, las quemaduras, deshidratación, hemorragia, ¿no? Puede haber este síndrome de insuficiencia aguda. Un síndrome miopático también porque había una debilidad muscular progresiva, ¿no? Un síndrome emético porque el paciente estaba con náuseas, vómitos, anorexia, ¿no? Un síndrome doloroso porque había un dolor abdominal intenso, ¿no? De forma difusa. El paciente, ¿no? En una fase dolorosa, ¿no? Estaba con dolor, ¿no? Muchas veces esta fase de una pancreatitis aguda, ¿no? Es un tipo de diagnóstico, una hipótesis, ¿no? Entonces hay un síndrome doloroso. Y yo también había puesto un síndrome metabólico, se puede comentar un poco de un perfil tiroideo y hormonal, ¿no? Que estaba alterado. El TSH estaba ultrasensible, no estaba en 428, ¿no? Que el rango es de 0,27 a 4,20, un T3 libre que es 0,96, que es entre 1,4 a 4,4, un T4 libre que estaba en 0,48, que lo normal es 0,8, 0,2, prolactina de 6,63, lo normal es 0,26, ¿no? Un LH menor de 0,10, ¿no? Que lo normal es 4 a 20, un FSH, ¿no? Que estaba en 1,30, que, bueno, lo normal sería de 4 a 20, y un AGA con pH compensado. Pero este AGA con este pH compensado se puede identificar, o podríamos decir que por ahí puede haber una alteración metabólica compensada, porque el pH todavía estaba compensado como con el agua, ¿no? Entonces, más o menos acá podemos ver los tipos de síndromes o los síndromes que puede tener este paciente, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de diagnóstico, nosotros hablamos de osteoporosis, ¿no? Entonces, para explicar un poquito, no olvidarnos que los mecanismos patogénicos que se han implicado en el desarrollo tienen que ver con una baja masa ósea, ¿no? Por ejemplo, primero es un fallo en la consecuencia de un pico, ¿no? En la masa ósea óptima, tiene que ver muchas veces con el aspecto y en parte está condicionado genéticamente, sobre el que influyen diversos factores ambientales, puede ser el estilo de vida, la dieta, la actividad física, etc., durante la etapa de crecimiento esquelético. De ahí hay un incremento en la reabsorción ósea, ¿no? Resorción ósea, ¿no? Que implica en la mayoría de los pacientes con osteoporosis, con una regulación compleja, lo que influye mucho a las citoquinas, ¿no? En la síntesis local. Tiene que ver también con aspectos hormonales típicos en la edad, como un déficit de estrógeno, hiperparatiroidismo secundario, etc., ¿no? Cambios en la respuesta al ejercicio, etc., ¿no? Esto se puede relacionar mucho a la osteoporosis, ¿no? En el diagnóstico. Y también puede ser una formación ósea inadecuada que se puede encontrar, bien por una resorción excesiva que no permite la formación del nuevo hueso o al perderse parte de los elementos en los que se sustenta, ¿no? Bien por alteración de la regulación osteoblástica o factores locales o sistemáticos, ¿no? Y abajo pongo un esquema importante, que es un esquema clásico de fases y estirpes celulares, ¿no? Que tiene que ver mucho con el remodelado óseo. Esto se relaciona mucho a la osteoporosis, ¿no? Y tiene que ver mucho con un reposo, resorción, reversión, formación y una mineralización, ¿no?
Y para finalizar en la pregunta 4, habla de un sustento clínico en su diagnóstico y diagnósticos diferenciales, ¿no? Cuando hablamos de diagnóstico diferencial, muchas veces también se puede, esta paciente, o muchas veces lo podemos relacionar con artrosis, ¿no? Porque más que todo esto va a afectar al tejido articular, siendo una degeneración crónica. No olvidemos que va a ser una degeneración crónica del cartílago, pero más... No, ¿Qué diferencia, un ratito, ¿qué diferencia hay entre la artrosis y la osteoporosis? Puede ser, por ejemplo, doctora, que en la artrosis, justo eso iba a explicar, estaba en el cuadro de abajito, hasta los mecanismos. Muchas veces la artrosis tiene que ver, con, por ejemplo, con un predominio de la actividad, pero en la osteoporosis no hay dolor hasta que hay una fractura, ¿no? Y como ¿Qué se decía acá, daña en justo la la artrosis? artrosis... ¿Se daña en la osteoporosis o se daña lo mismo? ¿Doctora? ¿Qué se No lo afecta en escuché, la disculpe. artrosis? ¿Qué se afecta en la artrosis y qué se afecta en la osteoporosis? ¿O se afecta lo mismo? A ver, ¿cómo le explicaría, doctora? Vale, Lo que pasa es que en todo caso. Lo que pasa es que, doctora, en la artrosis, o sea, primero van a tener una diferencia, ¿no? Pero si nosotros hablamos de artrosis, lo que se afecta en sí, bueno, es una enfermedad, si no me equivoco, degenerativa, pero lo que, si no me equivoco, es el cartílago hialino, pues hay una degeneración, una destrucción de superficies óseas. Ya. Pero en la osteoporosis, si no me El equivoco, cartílago se daña, también, en la artrosis se desgasta el cartílago articular, claro, ¿sí? Y en la osteoporosis, El hueso. si no me equivoco, doctora, en la osteoporosis, el claro, hueso, sería el así hueso, es. si no me, claro, el hueso. Ujú, Y en sería el las hueso. Disculpe, doctora, no se le escucha bien, creo que está un poquito entrecortado, creo. y en la sarcopenia. En la sarcopenia, doctora. Si no me equivoco, en la sarcopenia... ¿Con el esquelético? Si no me equivoco, busco. La fuerza El muscular, o músculo, sea, tiene que ver con el músculo, si no me equivoco. ¿No? Con el músculo, si no la me equivoco, realidad. doctora. Ujú. Si es que bueno, realmente este caso es un caso mezclado. No tiene tiene, Eso sí. no, tiene, yo porque creo que es una osteoporosis secundaria a una causa metabólica y realmente es el síndrome metabólico el que está predisponiendo, ¿no? Pero lo importante sería que en sus diagnósticos diferenciales colocaran síndromes metabólicos que también les pueden producir osteoporosis o otro tipo de osteoporosis. Las osteoporosis pueden ser primarias o secundarias. Primarias es cuando es de causa degenerativa y secundarias es cuando se debe a varias causas, ¿no? Esta es una osteoporosis secundaria. Secundaria al problema del hiperparatiroidismo que ella ha tenido por el adenoma, ¿no? Muy bien, pero quiero que les quede claro que osteoporosis es desgaste de la masa ósea, osteoartrosis es desgaste del cartílago. ¿Ya? No son lo mismo, son diferentes. ¿Qué clínica te daría una artrosis? ¿Te daría fracturas una artrosis? No, doctora, yo creo que no. Eso sería, si no me equivoco, para la osteoporosis. Creo que hasta que hay una fractura recién ya sería una osteoporosis, ¿no? Porque tiene que ver con el hueso. Que sí les causen fracturas, porque es muy alejado hablar de afección del cartílago. Bueno, continúa. Bueno, en gracia que me está con lo que me estaba hablando, ¿no? De la artrosis afecta más que todo al tejido articular y hay una degeneración crónica del cartílago magno del hueso. Pero si hay un dolor durante la enfermedad. Y también en un estudio diferencial podría ser una osteomalacia, ¿no? No olvidemos que es una causa de fracturas sucias que suceden sin una lesión real, puede haber una debilidad muscular o doloroso diseminado, ¿no? Todo debido a también puede ser con una deficiencia de vitamina D. Y abajo ya creo que es importante, que es para diferenciar un poquito la artrosis, artritis y osteoporosis, ¿no? Cuando hablamos de tipo de dolor, en la artrosis es un predominio en la actividad, en la artritis en el reposo y mejora con la actividad, y la osteoporosis no hay dolor hasta que hay fractura, ¿no? En el mecanismo es un desgaste articular crónico en la artrosis, inflamación autoinmune y una pérdida de estructuras óseas, puede ser en la osteoporosis.
Edad de inicio, 50 años en la artrosis de 45 a 55, y osteoporosis más que todo a partir de la menopausia, sobre todo después de los 60 años. En la deformidad se puede producir con el tiempo de la artrosis, en la artritis puede producirse tempranamente y se produce si hay una fractura o aplastamiento en la osteoporosis. Entonces ahí nos vamos diferenciando un poquito más que todo de osteoporosis, ¿no? Y bueno, en el laboratorio muchas veces en la artrosis no se altera, pero cuando hablamos de artritis sí suele estar elevado, ¿no? Una eritrosedimentación o una proteína C reactiva, y en la osteoporosis puede haber vitamina D baja o un calcio bajo. No olviden que mucho de la osteoporosis se relaciona mucho a un déficit de esta vitamina D o el calcio, ¿no? Y en el diagnóstico, cuando hablamos de osteoporosis, hablamos que el paciente comenzase con una fractura, ¿no? De intercáter izquierdo, ¿no? Siendo esto una fractura, en sí eso es una fractura frágil, ¿no? Que se puede dar hasta por una caída simple, eso tenemos que tener muchas veces claro. Entonces, desde la propia altura del paciente es la causa muy importante para una mortalidad, ¿no? Entonces, cabe recalcar que el paciente esté en una edad menopáusica, esta edad menopáusica no vean los mayores de 60 años, muchas veces se relaciona a osteoporosis, lo cual tendrá una variación y una deficiencia de hormonas también, siendo un factor de riesgo. Acá hay una clasificación importante que puse porque es la clasificación de la densidad de masa ósea según la OMS, ¿no? Hablamos de una normal, osteopenia, osteoporosis y una osteoporosis establecida, y no olvidemos que el DMO es la densidad mineral ósea. Entonces, cuando hablamos de algo normal, hablamos que el DMO es menor de 1, ¿no? Y el D va a estar, el D, que es la desviación estándar, va a estar por debajo del promedio para adultos jóvenes. En la osteopenia ya es mayor de 1 y el D por debajo del promedio para adultos jóvenes. En la osteoporosis hablamos que el DMO es mayor de 2,5 y el D está por debajo del promedio, pero ya igual para adultos jóvenes. Y una osteoporosis ya establecida, ¿no? El DMO es mayor de 2,5 y el D, que es la desviación estándar, por debajo del promedio para adultos jóvenes y de presencia de 1 o más fracturas por fragilidad. Entonces, esta clasificación es muy importante para poder diferenciar un poco la osteopenia, la osteoporosis y una osteoporosis establecida. Y a la derecha lo que puse para finalizar se identificó una densitometría ósea, ¿no? Había una osteoporosis severa a predomina en sí del L4 y la trocante con un alto riesgo de fractura. Entonces, esto también lo podíamos relacionar tranquilamente a la osteoporosis. Bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias. Recuerden que el valor T es menor a menos 2.5, ¿ya? El valor T, menos de menos 2.5 en el valor de corte. Ya, ok, ahora sí ya los dejo continuar. Gracias. ¿Se puede observar? Sí. Ok, entonces vamos a continuar con el plan de trabajo y los criterios. Entonces, para iniciar el plan de trabajo, primero vamos a ver este algoritmo para ubicarnos en qué parte está el paciente. Entonces, recordemos, ¿no? Entonces, vamos a ver primero los factores clínicos de riesgo de fractura. Esto es importante delimitar entre si el paciente es un paciente con una densitometría que vamos a ver los estadios y que ya se vio un poco, y el otro es que si ese paciente tiene riesgo de fractura y también algunos factores de riesgo asociados. Entonces, primero respecto a lo que es la densitometría ósea, entonces se va a ver el valor T y se va a catalogar así, ¿no? Entonces, mayores iguales a menos 1, entre menos 1 y menos 2.5 y menores a 2.5. Entonces, si vemos el caso, estamos aquí, lo que es un valor... Menor a menos 2.5. Sí. Menor a menos 5. Menos 2.5. Y además, el paciente en la historia clínica se va a ver que ha tenido una fractura, una caída, y eso nos va a ayudar a pronosticar que esto más adelante va a ser un riesgo muy alto para que pueda tener otra fractura. Entonces, de acuerdo a este algoritmo, vamos a ver qué se debe hacer directamente iniciar la terapia. Pero si estuviéramos en estos casos, vamos a ver que se debe evaluar bien lo que es la fragilidad, si se va a fracturar un tipo de hueso, y verlo, ¿no? Y si no es así, entonces no se da tratamiento y se observa. He leído que algunos dejan la observación entre 1 año más o menos, pero en nuestro caso estamos aquí, vamos a iniciar la terapéutica. Bien,
Ahora, respecto a lo que se va a hacer en el plan de trabajo en general, ese es el seguimiento, así como se dijo en la historia clínica. Entonces, hay que pedirle lo que es el hemograma completa, en todo lo que parte de la serie roja, blanca y plaquetas. La bioquímica, en todo lo que es la úrica, tenía uric, peso basal, de hemoglobina, el perfil lipídico. En este caso, ver lo que es la fosfatasa alcalina y la parte de las transaminasas, porque el paciente tiene un antecedente de lo que es pancreatitis aguda, ¿no? Y al final se le va diagnosticar con pancreatitis aguda, ya que el paciente va a tener lo que es una osteoporosis secundaria por aumento de lo que es la hormona paratiroidea. Y esto va a aumentar el calcio, y el calcio acumulado va a causar posiblemente esa pancreatitis aguda. Entonces también hay que seguir evaluando eso. Y también se va en la bioquímica a ver lo que es el calcio y el fósforo, ¿no? Para la parte inmunológica, más que todo para hacer un diagnóstico diferencial más adelante, si es que podría darse. Lo que... Una pregunta. ¿Este paciente tenía poliartritis? No, No. no de poliartritis. ¿Tenía? No, bueno, no recuerdo, no. O sea, si no tiene poliartritis, no se justifica la solicitud de factor reumatoide o anti-CCP. Okay. Tampoco poliartritis entraría dentro de su diferencial, porque si es que no tiene poliartritis, si no tiene sinovitis, o sea, no lo van a sospechar, pues, ¿no? Más bien sus diferenciales deberían ir dentro de las causas de osteoporosis secundaria. Ahora, ¿tenía dolor lumbar tipo inflamatorio? ¿O dolor axial inflamatorio para que justifique el HLA-B27? ¿O dolor glúteo inflamatorio? ¿O una inflamación articular o ligoarticular a predominio de miembros inferiores? Si no lo tiene, no justifica el pedido del HLA-B27. Su plan de trabajo tiene que ir dirigido a lo que presenta el paciente, ¿no? Creo que un dosaje de paratormona sí sería importante, ¿no? Ok, doctor. Uh-huh. Eso lo voy a quitar. Después he puesto lo que son las reacciones. También creo que estudio anatomopatológico del adenoma paratiroideo o de la paratiroides en sí, ¿no? Al final del caso creo que lo pusieron, ¿no? De que se había hecho la anatomía patológica y que era un adenoma. Claro, eso estaría dentro del plan de trabajo también. Ok, espera. Y puse también lo que es la densitometría ósea y lo que es la electromiografía para valorar la neuropatía nerviosa. Ahora, respecto a referente a lo que es la terapéutica y lo que se habla en las siguientes preguntas, pero más o menos así las medidas no farmacológicas y las medidas farmacológicas. Entonces, las farmacológicas o lo que es la intervención de los factores de riesgo para modificar, por ejemplo, el riesgo de caída, la actividad física y más que todo la alimentación, ¿no? Que está también asociado. El tratamiento farmacológico, así a grandes rasgos, es lo que es la administración de calcio en estas dosis y la vitamina D. Y el otro que es la terapia antirresortiva y la estimuladora. Vamos a ir viendo cada uno, que es las medidas no farmacológicas. Por ejemplo, aquí lo que es para la reducción de riesgo de caídas. Y nos da una lista, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Evitar empujar, tirar, doblarse y levantarse bruscamente, o corregir un problema visual y de audición y todo ello, ¿no? Ahora, en la parte de lo que es farmacológicas, como se había mencionado, esas medidas no farmacológicas, que ya se habló de ejercicio, dieta, y las farmacológicas, vamos a ver, se pueden utilizar lo que son los fármacos antirresortivos, como pues, acá tenemos los bifosfonatos, como el endronato, el risidronato, ¿ya? Como su nombre lo dice, son antirresortivos, entonces estos van a evitar la resorción ósea o van a disminuirla. En lo que son los osteoformadores que van a formar en sí el hueso, entonces vamos a tener los que son similares o las hormonas paratiroideas recombinantes humanas, el famoso teriparatide. Bien, esto, las dosis se van a ver las siguientes preguntas. Ahora, respecto a la pregunta 6, ¿qué criterios clínicos nos llevan a elegir cuál método de diagnóstico? Eso de criterios clínicos, el que he encontrado es la tablita que ponen aquí, de lo que es respecto a la densitometría ósea, y nos hablan de lo que es el test score, ¿no? Entonces, si este de aquí va a ser menor a menos 2.5, se va a hablar recién de lo que es una osteoporosis severa, ¿no? Entonces, justamente, y hay una cierta relación con lo que es la fractura o una fractura por fragilidad, ¿no? Entonces, justo nuestro paciente se encuentra ahí,
Entonces, esto más más de epidemiología, o sea, es decir, mujer, 45 años, y también la parte de la anamnesis que no dificultad para deambular, usa muletas, y además está asociado a la fractura interplanetaria izquierda. Además que en el laboratorio se ha evidenciado que tiene un calcio iónico de esto, está en 1.57, en lo cual normal es 4.45 podos. Entonces está muy disminuido. Y además vamos a ver que esa parotormona intacta es de 3.270. O sea, está muy elevado. Entonces aquí está la relación de lo que es la causa de lo que es la osteoporosis secundaria, ¿no? Por el aumento de la parotormona, que al final se va a ver que es una adenoma de la paratiroides. Bueno, esto, y de aquí, para relacionar el por qué uno debería pedir lo que es el hemograma, los niveles de calcio, la densitometría ósea, y aquí está el PTHI para ir controlando la evolución del paciente una vez que ya se le extrajo la glándula paratiroides. Y respecto a estas dos últimas, que es la ecografía abdominal y la última ecografía paratiroidea, ecografía abdominal, más que todo por lo que se evidenció lo que es la pancreatitis, ¿no? Eso sería todo. Gracias. Continuamos, por favor. Buenas noches, doctora. ¿Se me escucha? Sí, se escucha. Gracias. Observa la pantalla, disculpe. Hay que esperar un momento. Ahora sí. La pregunta 7. ¿Qué procedimientos diagnósticos o terapéuticos debe realizar para el caso en mención? Bueno, ya vimos este cuadro. En el cuadro anterior, en ese cuadro que ya vieron, ¿qué significa FRAX? Ahí dice evaluación FRAX. No, no sé, doctora. Alguien que sepa qué quiere decir en ese cuadro evaluación FRAX. Ah, ya dice herramienta de evaluación de riesgo de fractura. Es un índice, ¿no?
y lo han buscado. Miren, cuando ustedes lean algo y no lo sepan, no sepan qué significa, tienen que buscar qué significa. Porque si no o sea, lo van a pasar, lo mirarán y no van a saber nunca qué es, ¿no? La evaluación FRAX es una calculadora que está disponible en internet y que les permite, según los factores de riesgo del paciente, valorar la posibilidad de que tenga una fractura próxima una fractura de cadera próxima en los siguientes 10 años. O sea, qué porcentaje de posibilidad de que se produzca esa fractura tiene ese paciente. Incluye una serie de factores de riesgo, como por ejemplo que fume, que tome alcohol, que use corticoides, que tenga artritis reumatoide, que tenga familiares con fracturas. Cada país se quedó en los estudios de osteoporosis que cada país desarrolla su propio FRAX. Perú no tiene FRAX, entonces nosotros usamos, porque va de acuerdo a la población, usamos el FRAX de México, que es el que se le parece. También en Sudamérica hay un FRAX de Colombia. Nosotros todavía no tenemos una calculadora para evaluar esos parámetros. Entonces, es una herramienta, como bien dijo su compañera, que nos predice la posibilidad de fractura en los siguientes 10 años. Y además, dentro de esta herramienta también tienen que contar, les pide la herramienta el valor de la densitometría, específicamente el valor de T-score. El valor de T-score les va a dar el diagnóstico de osteoporosis, osteopenia o que está normal. Si es que es un valor mayor a -1, está normal. Si es que está entre -1 y -2.5, está en osteopenia. Y si es que está en un valor menor a -2.5, está en osteoporosis. Pero el valor Z les va a hablar, el valor Z de la densitometría les habla acerca de que si es que el paciente presenta una osteoporosis primaria o secundaria. Cuando el valor Z es menor a -2, tienen que buscar causas secundarias de osteoporosis. Y fíjense en esta paciente, cuando vean su caso, su valor Z es -4, -5. Entonces, cada vez que el valor sea debajo de -2, sospechen de causas secundarias. A ver aquí, vamos a ver su valor Z. Ampliar. Tiene -3, -4, -5, ¿no? Yo, por ejemplo, vi una vez una densitometría de una paciente que tenía un valor Z en -6. Y al final la señora tenía mieloma múltiple. Este valor Z, que muchos no le dan importancia, es realmente lo que nos orienta en la práctica, porque no es que esté escrito en algún lado, en la práctica nos orienta si es que es de causa primaria o secundaria. Recuerden, menor a -2, tiene que comenzar a buscar causas secundarias. Este valor Z se usa en niños y adolescentes. En adultos se usa el valor T. Y en niños y adolescentes, para osteoporosis no se usa el valor T, sino se usa el valor Z. Ya, ahora sí. No se olviden que tienen que repasar qué es la evaluación FRAX y eso colocarlo también en su Word. Continúen, por favor. De acuerdo, doctor. Y en este otro cuadro de salud, acerca del seguimiento del tratamiento con la osteoporosis, nos dice que en el día 0 se inicia con terapia antirresortiva según la densitometría ósea de cadera, columna y el T-score menor a 2.5, y se debe valorar los marcadores de recambio óseo, BSAI. Menor a 2.5, eso está mal, es valor. Sí, acá debería ser menor de 2.5, pero quizás porque el menos score está para el otro lado. Sí, puede ser. Y acá para ver también qué otro fármaco se usa aquí, en los 3 meses se inicia con bifosfonatos y se debe hacer su control, ¿no? Pero más lo he puesto para ver qué fármacos usar, ¿no? Y este es un estudio que he encontrado para pacientes posmenopáusicas. Considero a la paciente como posmenopáusica porque tiene 45 años y la epidemiología en Perú nos dice que la edad promedio de menopausia es en 48 años y bueno, le considero como tal. Y la paciente tiene valores de -2.5, ¿no?
Entonces, por ello sería con un alto riesgo de fractura. Por ello, lo que le daríamos sería estas opciones, ¿no? Que están en celeste: bifosfonados, denosumab, teriparatide o abaloparatide, y adicional calcio y vitamina D, ¿no? Y acá también, para seguir ubicando, ¿no? Por ejemplo, yo le he ubicado cuando, en este caso, ¿no? De que si el bifosfonado no ha funcionado, ¿no? O el denosumab, como nos dice, evaluamos si es que es menor de 60 años, que sí lo es, o es mayor de 60 años. Entonces nos ubicamos aquí y por ello tenemos dos opciones, ¿no? Si es que la paciente no tiene síntomas vasomotores o si sí tiene síntomas vasomotores. Y hemos observado en el caso que presenta irritabilidad y he visto que eso es un signo vasomotor. Por ello, este cuadro sería lo que deberíamos ubicar también, ¿no? En caso de la paciente. Y acá lo que recomienda es el uso de terapia hormonal, ¿no? Si es que no tiene útero, se le puede dar estrógeno, pero si sí lo tiene, se le da estrógeno y progesterona, que no se observa, ¿no? Y acá, para evaluar los bifosfonados, como tiene alto riesgo, ¿no? Hemos visto, continuar con la terapia, o si no funciona, cambiarla con otra. El denosumab, por ejemplo, con alto riesgo también, de la misma forma continuar con la terapia. Eso sería. Pregunta 8. Justifique mediante su criterio clínico y fisiopatológico, ¿no? El uso del fármaco. Bueno, acá he considerado que el bifosfonados no se le debe dar, ¿no? Porque acá le he puesto en una cruz porque al final parece que tiene hipocalcemia, ¿no? Pero lo he puesto en rojo, ¿no? Para que sepamos de los bifosfonados. Tenemos que está el alendronato, risedronato y el ácido zoledrónico. En la clínica lo que van a hacer es disminuir el riesgo de fractura. ¿Y cómo? Por ejemplo, del alendronato se va a unir al calcio y de esa manera va a bloquear la transformación del fosfato cálcico a hueso y inhibe de esa forma los cristales de hidroxiapatita. Entonces tiene acción sobre la mineralización ósea. El denosumab sería una opción que sí tendríamos, ¿no? Me parece, para la paciente. Va a ayudar en la remodelación ósea porque es una terapia basada en inmunoglobulina G2 y se dirige al ligando de receptor activador para factor nuclear kappa B, que es al final va a disminuir la resorción ósea, como impidiendo la activación de su receptor en precursores de osteoclastos y en los mismos osteoclastos. Si no hay osteoclastos, no hay resorción ósea, ¿no? De esa forma el denosumab actuaría. La otra opción tenemos a la teriparatida y al abaloparatida. Lo que hacen es algo positivo respecto y contrario, ¿no? A lo que sería la resorción. Hacen que haya una ganancia de densidad ósea y como debido a que son análogos de proteínas relacionadas con la hormona paratiroidea y no sé por qué lo estoy repitiendo, ya, pero son análogos de la paratiroidea. Acá los demás fármacos tenemos a los moduladores selectivos del receptor de estrógeno, por ejemplo el raloxifeno o vasodoxifeno. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a disminuir la resorción ósea y también, ¿no? Van a incrementar la densidad ósea, una acción doble. Y sin estimular el endometrio o tejido mamario, ¿no? Ya que en las pacientes mujeres pueden haber consecuencias clínicas, ¿no? A nivel de estos tejidos. ¿Y cómo van a actuar? Hablemos del raloxifeno. Se va a unir a los receptores estrogénicos, lo que va a producir que los genes dependientes de estos, lo que produce que se expresen esos genes dependientes, ¿no? De esos receptores. Y cómo actúa en el tejido mamario y uterino, bloquea los efectos uterotróficos de los estrógenos.
Y en la terapia hormonal y tibolona, que también vimos que sería una opción, en cuanto a los estrógenos, van a prevenir todo tipo de fracturas, ¿no? Y la tibolona, aparte, tenemos que saber que previene las fracturas vertebrales y no vertebrales. ¿Cómo hacen los estrógenos respecto a la prevención de las fracturas? Aumentan la síntesis de nodos endotelial y también disminuyen la agregación plaquetaria. Tenemos otra terapia, la calcitonina. Esto ayuda a pacientes que tienen un alto riesgo de fractura con osteoporosis, también estaría en nuestro caso, ¿no? ¿De qué forma? Se va a unir a los receptores de membrana, causando un aumento del AMP cíclico y interfiere en el transporte de membrana del fosfato y del calcio. Y va a disminuir las concentraciones plasmáticas del calcio y por lo tanto inhibe la resorción ósea. Y por último, el calcio y la vitamina D, lo que hacen, bueno, van a actuar cuando hay una baja densidad de mineral óseo y cuando hay también un alto riesgo de fractura con osteoporosis. Y es lo que se recomienda en las terapias, ¿no? Siempre que vayan acompañadas de calcio y vitamina D. ¿Y cómo van a actuar los dos? Contrarrestando el aumento de la PTH producido por la deficiencia de calcio, ¿no? Del aparato hormonal. Y la vitamina D aumenta la reabsorción intestinal del calcio para que se pueda haber mayor absorción, ¿no? Eso sería todo. Gracias, Irene. Gracias, doctora. Continuamos. Bien, siguiendo con el tratamiento, bueno, yo encontré que se debía dar un tratamiento tanto no farmacológico como farmacológico. Acá me he equivocado, disculpe. Por ejemplo, dentro del tratamiento no farmacológico se tiene que intervenir con los factores de riesgo modificables, por ejemplo, también el riesgo de caídas, la actividad física y también la alimentación. Tiene que dejar de tomar alcohol, café, por ejemplo. Y dentro del tratamiento farmacológico vamos a tener varios puntos. Por ejemplo, el calcio y la vitamina D. La ingesta de calcio y vitamina D en la dieta o por intermedio de suplementos son esenciales para la prevención de osteoporosis y al ser ingeridos en forma conjunta son esenciales para la terapia preventiva. No deben ser usados como tratamiento único, pero son esenciales para el tratamiento de la osteoporosis. Dentro de la dosis de calcio tenemos que va a ser de 1000 a 1500 miligramos al día y de vitamina D de 400 a 800 unidades al día. Luego de eso también se tiene que dar una terapia que puede ser antirresortiva o estimuladora. Este cuadrito. Tenemos, por ejemplo, los inhibidores de la resorción. Vamos a tener a los bifosfonatos, la calcitonina, estrógenos, tibolona y los SERMs. Y los estimuladores de formación como fluoruro, PTH y otros péptidos. ¿Qué hacen los bifosfonatos? Reducen la resorción ósea, inhiben la acción de los osteoclastos, reducen la ocurrencia de fracturas, mejoran la densidad ósea y previenen la pérdida ósea en mujeres sin osteoporosis. Tenemos luego las otras terapias, por ejemplo la terapia de reemplazo hormonal, que en mujeres con osteoporosis es eficaz para prevenir fracturas vertebrales y de caderas, ya que incrementa la masa ósea. El raloxifeno, ¿no? Que es un benzotiógeno no esteroide que actúa como un modulador selectivo de los receptores de estrógeno, tiene efectos agonistas en el hueso y es eficaz en la reducción del riesgo de fractura vertebral en mujeres posmenopáusicas. Luego tenemos al ácido alendrónico o alendronato, ¿no? Que es un bifosfonato de segunda generación y su dosis es de 10 miligramos al día vía oral en ayunas. Y luego está la calcitonina, que es una hormona peptídica, produce la inhibición de la actividad de los osteoclastos, actuando como un agente antirresortivo.
y la dosis que se debe dar es de 200 unidades al día intranasales alternando las fosas y de 100 unidades al día subcutáneas. Luego, los efectos adversos de los fármacos, ¿no?, que son usados para la osteoporosis, por ejemplo, del alendronato, ¿no?, que es un tipo de bifosfonato, tiene eventos gastrointestinales superiores leves, ulceraciones esofágicas, perforaciones y sangrados. La calcitonina no tiene efectos adversos clínicamente significativos. Los estrógenos sí, tienen eventos tromboembólicos, accidentes cerebrovasculares y cáncer de mama. También problemas ginecológicos, anormalidades mamarias, y el raloxifeno puede producir embolia pulmonar y también eventos tromboembólicos. Y bueno, el calcio con vitamina D no tiene eventos adversos. Todo. Siempre le falta ahí interacciones, ¿no? En el Word también, interacciones y criterios de protección. Bueno, lo completan en su Word. En el caso de la osteoporosis secundaria, lo que tienen que tratar primero es la causa secundaria, lo que les está causando la osteoporosis. En este caso ha sido el hiperparatiroidismo de la señora. Eso tienen que colocarlo también. Porque no todas las osteoporosis, si bien es cierto, a todas las osteoporosis les damos calcio y vitamina D, no todas deben tener un primer tratamiento de elección, ¿no? O sea, no todas tienen el mismo primer tratamiento de elección. En el gran número de posmenopáusicas, el primero es el bifosfonato. Pero en aquellas que tienen alto riesgo, hay que valorar de repente darles denosumab, ¿no?, que es un antirresortivo también potente. Los análogos de la paratormona no se pueden dar para siempre, se dan por periodos cortos, casi siempre se dan máximo por 2 años, ¿no? Porque de lo contrario se ha demostrado que pueden producir cáncer óseo en animales de experimentación. Pero recuerden siempre que en las secundarias se tiene que tratar de todas maneras lo que les está causando es osteoporosis. Por ejemplo, en pacientes con osteoporosis secundaria por corticosteroides, hay que bajar la dosis de corticosteroides. Y después, obviamente, darle tratamiento con calcio, vitamina D, bifosfonatos, con lo que ustedes consideren. Y en el caso de la terapia de reemplazo hormonal o SERMs, que son los modificadores de los receptores estrogénicos como el raloxifeno que señalaban, generalmente se da en la perimenopausia, ¿no? Ya en pacientes de más de 60 años se prefiere de todas maneras iniciar con bifosfonato, porque su efecto no se ha demostrado que es bueno, pero no es tan bueno como el de los bifosfonatos, es inferior a lo de los bifosfonatos y mucho menor que el denosumab, que es la terapia biológica que tenemos actualmente para osteoporosis y que la base es el tratamiento antirresortivo, ¿no? Bueno, ¿tienen alguna duda respecto al caso de osteoporosis? Sí, doctora. El problema primario, no le escuché bien, ¿es hiperparatiroidismo o hipertiroidismo? Hiperparatiroidismo. Ahí lo dice en el caso clínico, que al final sacan el adenoma del paratiroides y este aumento de paratormona realmente es lo que está causando esa hipercalcemia y prácticamente sacando ese calcio de sus huesos, ¿no? Recuerden ustedes que la paratormona ayuda a controlar los niveles de calcio, fósforo y vitamina D de la sangre. Está en el caso clínico. Sí, es que como la paciente tiene TSH un poco alto, FSH bajo, T4, T3 bajo, ¿eso a qué podría llevarnos aparte? Puede tener otros problemas metabólicos, pero lo que entiendo es que lo que le está produciendo la osteoporosis es secundario al hiperparatiroidismo que tiene la paciente. Pueden plantear también otro tipo de problemas metabólicos, ¿no? O a lo mejor tiene un problema en hipófisis, no lo sé. Ya, gracias, doctora. Y en el caso de las hormonas sexuales femeninas, pues obviamente también porque
hay alteración también porque está en una etapa de menopausia, ¿no? Bueno, si no hay dudas con este caso, continuamos con el de artrosis. ¿Quién va a presentar? Yo, doctora, ahí voy a compartir el casito. Está bien. ¿Se ve el casito, doctora? Disculpe. Tu pantalla ya se está viendo. Sí, ya se ve. Bueno, vamos con el casito. Bueno, lo primero que tenemos que ver es que es una paciente femenina, ¿no? No olvidarnos que es una paciente que tiene 56 años, ¿sí? Es femenina. No olvidarnos, el motivo de la consulta, el por qué va la paciente, es por dolor cervical. Entonces, de ahí nosotros ya podemos partir para un diagnóstico, o más o menos aquí más o menos nos estamos yendo, ¿no? Entonces, el dolor cervical va a ser este motivo de consulta, ¿no? Ahora, cuando hablamos de la enfermedad actual, lo que dice Rollo de Amarillo es muy importante. Primero, paciente femenina, 57 años. ¿Cuál fue el diagnóstico que se le da a la paciente? Fue una artropatía, pero esta artropatía por depósito de cristales, más o menos ya desde hace 8 años. Entonces, esta paciente ya tiene esta artropatía por depósito de cristales desde hace 8 años. También esta paciente tiene una diabetes mellitus tipo 2. Vamos relacionando dolor cervical, artropatía por depósito de cristales y una diabetes mellitus tipo 2. Ya hace 4 años. Por ende, ya son patologías crónicas. Y lógico, la paciente también es obesa. Ella ha llevado un tratamiento con glibenclamida, ¿no? De 30 miligramos por día, alopurinol de 200 miligramos por día y colchicina, ¿no? De 0,5 miligramos diarios. En sí que acude al servicio de urgencia refiriendo, porque la paciente va a acudir, ¿no? al servicio de urgencia refiriendo porque desde hace 6 años, en sí que lo que ella presenta una dificultad en la región cervical. Pero ¿qué pasa en esta región cervical? ¿No? Ahí se caracteriza porque por el dolor. Pero ¿qué pasa con ese dolor? Se va a irradiar o se irradiaba por hombros, brazos y antebrazos. Entonces, más o menos estamos hablando de los miembros superiores, ¿no? Todos los brazos, los antebrazos y los hombros, ¿no? Más o menos de intensidad ligera y moderada, y que dice que al inicio se aliviaba con el uso de analgésicos y antiinflamatorios, pero que han ido aumentando en intensidad. O sea, estos dolores han ido aumentando. También fuera de la intensidad, duración y frecuencia, y dice que ahora actualmente con qué lo están acompañando con manifestaciones neuropáticas. ¿Dadas por qué? Porque la paciente tiene calambres, tiene una sensación de hormigueo, dolor, y se extiende hasta el codo, ¿no? En el miembro superior derecho y los dedos en el miembro superior izquierdo. Entonces, si vamos relacionando, ya podemos ir relacionando calambres, sensaciones de hormigueo, dolores, y mire cómo los miembros inferiores, los miembros superiores son los que estamos todos comprometidos. Además, la paciente refiere cefalea y dice que hay una rigidez y una limitación de movilidad en dichos segmentos. Allí hay una pequeña limitación en dichos segmentos, ¿no? Entonces, en la historia actual podemos ir relacionando más o menos a qué tipo de patología que queremos ver, ¿no? Fuera del examen físico, ¿no? Estamos hablando de una presión de 140-80, frecuencia respiratoria 18 por minuto, frecuencia cardíaca 87 latidos por minuto y un índice de masa corporal de 35,7. No olvidemos que la paciente, fuera de la diabetes, la paciente también ha sido obesa, ¿no? Entonces hay una relación ahí. Bueno, cuando hablamos en el examen físico y hablamos en la zona cervical, hablamos de un dolor y limitación en la movilidad de la columna cervical, más una acentuada flexoextensión, ¿no? Hay una cantonsis nigricans. Entonces, no, eso es muy importante. La cantonsis nigricans está, cómo se ha acentuado este dolor y limitación en la movilidad. O sea, la paciente tiene una limitación en la movilidad. No olvidamos de eso cuando tiene que ir en la parte cervical. Y también hay una hipertrofia, hay una hipotrofia de cuádriceps femorales con crepitación rotuliana bilateral. También hay que relacionar esto, no olvidarnos de esta hipotrofia de cuádriceps femorales, ¿no? Ahora, en los exámenes de laboratorio vemos que hay un hemograma, ¿no? De 7.3 por 109 litros. No olvidemos que más o menos si hablamos de una mujer de 120, de 12 a 16 o de 120 a 160 gramos por litro, ¿no?
En el hematocrito dice que tiene 42, no olvidarnos que lo normal vendría a ser de 35,5 a 44,9, ¿no? La plaqueta es igual, ¿no? No le da, son de 150.000 a 400.000, el paciente está en 236.000 por litro, ¿no? Ahora, importante también su velocidad de sedimentación globular, nos dice que está en 34, que está elevado, porque lo normal es de 6 a 9, de 6 a 29, no olvidamos, está elevado, ¿no? Bueno, la proteína C reactiva negativa de factor reumatoide está negativo, o sea, su factor reumatoide negativo, su proteína C también es negativa, ¿no? Y bueno, lo que sí vemos es su glicemia, ¿no? Que está en 257, ¿no? Que está alto, su urea, ¿no? Y su creatinina está en 1,6 y también ¿no? Está alto, su urea igual, y su ácido úrico está, bueno, en los valores normales, un poco, está entre los límites, porque está entre 3,5 y 7,2 es lo normal, pero este es 7,1. Bueno, y el colesterol, ¿no? El colesterol total sí, también está alto, su LDL también lo tiene alto, su HDL sí está disminuido, o sea, no olvidemos que el HDL normal es menos de 130 y bueno, ahí se nota que está disminuido, y sus triglicéridos, ¿no? Sí están elevados. Entonces, no olvidemos, ¿no? La paciente diabética, paciente obesa, ¿no? Y si nos damos cuenta su LDL, colesterol y triglicéridos los tiene elevados, ¿no? Eso no ha cambiado. Y bueno, cuando hablamos de la parte cervicolateral, hablamos de una ligera rectificación, y esa rectificación, ¿con qué lo relacionan? Con esclerosis marcada. Esta esclerosis marcada, un aplastamiento vertebral en la cuña, donde ¿qué es lo que se van a observar? Osteofitos groseros anteriores y posteriores. Eso también es muy importante, tenemos que relacionarlo con una presencia de puentes óseos y una disminución en el espacio intervertebral, ¿no? De la C2 y C5 y una función del cuerpo vertebral de la C5 y C7. Entonces, si nos damos cuenta, hay una pequeña, entre la C5, C7, la C2, C5, C2, C4, estamos viendo que va a tener problemas esta paciente, ¿no? Ahí es donde está el aplastamiento vertebral, los osteofitos groseros, una disminución del espacio intervertebral y hasta una función del cuerpo vertebral, ¿no? Y bueno, acá se habla también del WOMA 25 y HATQ1, esos son, si no me equivoco, que tienen que ver mucho con el diagnóstico, que se habla del puntaje que le ha puesto a ¿no? En sí es un cuestionario, ¿no? Más utilizado para la valoración de resultados de las enfermedades inferiores. Entonces, es lo que han querido valorar en la paciente. Y bueno, y para finalizar en la figura 1, como dice, ¿no? Se ve una rectificación de la lordosis cervical con marcada esclerosis. Por ende, la esclerosis tenemos que relacionarlo porque hay un aplastamiento también vertebral, como había repetido, en la cuña de la cirrosis C4 que se está observando, y en los osteofitos marginales anteriores y posteriores, ¿no? Bueno, eso sería el resumen del caso. Gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Empezamos entonces con las preguntas. Ya. A mí me tocó las dos primeras preguntas y bueno, dice elabora la lista de problemas del caso. Dentro de los signos encontramos que es una paciente obesa, tiene acantosis nigricans, que puede ser por la diabetes, tiene una limitación acentuada a la flexo-extensión cervical y también una hipotrofia de cuádriceps femorales con crepitación rotuliana bilateral. En los síntomas encontramos que tiene un dolor cervical que se irradia a hombros, brazos, antebrazos y la intensidad se ha acentuado últimamente. También presenta calambres, sensación de hormigueo, dolor hasta el codo del miembro superior derecho y dedos del miembro superior izquierdo, cefaleas, rigidez y limitación a la movilidad. En las alteraciones del laboratorio vemos que tiene un BCG aumentado, también la glicemia, ya sabemos que es diabética, pero al parecer no está controlada. No estoy segura si esto es en ayunas o postprandial, igual puse los valores. La urea también en 84, la creatinina está elevada, el colesterol también, tanto el LDL y el HDL sí está disminuido, ¿no? Cuando debería ser más de 40. Y también los triglicéridos. Y bueno, dentro de las alteraciones de imágenes, vemos a nivel cervical lateral, tiene una ligera rectificación, esclerosis marcada, aplastamiento vertebral en cuña
desde C2 a C4, ¿no? Donde se observan los osteofitos groseros anteriores y posteriores, con presencia de puentes óseos y disminución del espacio intervertebral de C2 a C5 y fusión del cuerpo vertebral C5 a C7. Con respecto a Womack, encontré que estas dos y HQ son cuestionarios, ¿no? Que se les hace a las personas para, por ejemplo, en el HAQ es para ver si en pacientes que tienen artrosis, osteoartrosis, y para ver si hay una incapacidad, ¿no? Va del 0 al 3 y la paciente presenta un 1. O sea, 0 sería si que no hay incapacidad y 3 que sí, y la paciente está en 1. Y el Womack también es un índice para evaluar la actividad de la enfermedad del paciente, que ya están diagnosticados con artrosis, y contiene 24 ítems, ¿no? Donde se valora el dolor, la rigidez y la capacidad funcional. Y el rango es de 0 a 98, y la paciente tiene acá 25 puntos. Luego dice enumere órganos y sistemas afectados. Dentro de los órganos les puse los huesos, las articulaciones y los músculos. Y en los sistemas, bueno, el sistema osteoarticular, ¿no? Por una artropatía por depósito de cristales, que ya presentaba, también que presentaba dolor en los miembros superiores, rigidez, limitación de la movilidad y también sonidos, ¿no? Crepitación rotuliana bilateral. También en el sistema nervioso, porque dice que presenta calambres y hormigueos, el sistema muscular por la hipotrofia de cuádriceps y femorales, y a nivel endocrino por la diabetes y la hipercolesterolemia y la hipertrigliceridemia. Ese sería otro. Gracias, Elia. Continuamos, por favor. ¿Se puede ver? Sí, se ve. Esta es la pregunta 3, mencionar los síndromes que identificamos. Identifico un síndrome metabólico por la presencia de hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia. En sí ya la paciente está diagnosticada con diabetes mellitus tipo 2. También hay presencia de un síndrome doloroso por la cefalea que presenta el paciente. El síndrome articular por presentar un patrón oligoarticular asimétrico y un dolor de tipo mecánico a nivel cervical, el cual se irradia a los miembros inferiores, y también presenta un dolor en nivel de, bueno, no lo dice, pero según la encuesta de Womack, en la que averiguo un poco y mencionan que valoran el dolor, la rigidez y la limitación funcional a nivel de las rodillas y cadera. Ahora, no sé si es para ambos, cuando están presentes osteoartrosis en ambos, en rodilla y en cadera, o cuando está en alguno de ellas nada más. Bueno, pero considere a la rodilla porque también la historia clínica o el caso clínico menciona la presencia de crepitantes patelares a nivel bilateral y también hipotrofia de los músculos cuádriceps bilaterales. Entonces, esos dos puntos son típicos de osteoartrosis de rodilla. Bueno, hay un síndrome renal por la URI y la creatinina elevada. Hay un síndrome neurológico por la presencia de calambres, parestesias y radiculopatías a nivel cervical, los cuales se irradian a nivel de los miembros superiores, ¿no? Con respecto al diagnóstico, considero que es una osteoartrosis a nivel cervical, y también a nivel de las rodillas bilaterales. Para efectos del diagnóstico, vamos a ver que frente a la sospecha de una osteoartrosis, se realiza el diagnóstico de ello cuando se cumplan los siguientes criterios. Estos criterios los he sacado de la guía práctica clínica del diagnóstico y tratamiento de osteoartrosis del Seguro Social, en el cual se tienen que cumplir esos 3 criterios clínicamente nada más para poder diagnosticar osteoartrosis. Y aquí tenemos que la paciente o el paciente debe tener 45 años o más, debe tener un dolor articular persistente relacionado al uso de la articulación,
no tener rigidez articular matutina o tener rigidez articular matutina, pero que sea menor de 30 minutos. Y bueno, entonces, con respecto a estos criterios, vamos a ver bueno, considero que se trata de una osteoartrosis debido a que la paciente es de sexo femenino, de que por sí ya el sexo femenino es un factor de riesgo, ya que hay más casos en mujeres que en varones. Presenta una edad de 57 años, lo cual cumple con el primer criterio de tener una edad mayor de 45 años, en este caso tiene 57. Presenta un dolor cervical desde hace 6 años con limitación en la movilidad. Y esto cumple con presentar un dolor, con el segundo punto, que es presentar un dolor articular persistente relacionado al uso de la articulación. Y presenta rigidez. No especifica el tiempo de duración, pero presenta rigidez. Entonces, está cumpliendo con estos 3 casos, por lo que se debería considerar como una osteoartrosis. Ahora, a nivel de las rodillas, va a presentar hipotrofia, de los músculos cuádriceps, lo cual es característico de la artrosis de rodilla, por la hipofunción que va a presentar, seguramente por el dolor que causa esta osteoartrosis. También se van a escuchar crépitos en ambas rodillas, lo cual es muy característico de la gonartrosis también. Y tener en cuenta otros factores de riesgo, como la obesidad y la velocidad de sedimentación globular, el cual es menor. Aquí se relaciona mucho con, el BSG se relaciona con osteoartrosis cuando es menor de 40 milímetros por hora. Y en este caso es de 26, si no me equivoco, pero está alterado, está aumentado, pero es menor de 40. Entonces, tenemos que es de sexo femenino, 57 años, obesidad, BSG elevado, y hay hipofunción o hipotrofia de los músculos cuádriceps. Aparte, se cumplen esos 3 criterios, entonces estamos concluyendo que se trata de un caso de osteoartrosis. Ahora, radiológicamente, vamos a ver que la paciente presenta una rectificación a nivel de una radiografía lateral de cuello para ver la columna cervical. La paciente ha presentado una rectificación, esclerosis marcada, con pinzamiento vertebral. Hay un aplastamiento a nivel de C2 y C4. También se van a observar osteofitos, que son esas excrescencias óseas que se proyectan anteriormente, y muchos de ellos están uniéndose con sus vecinos, digamos, con sus osteofitos vecinos, formando puentes óseos. Y bueno, están disminuyendo también los espacios intervertebrales, ¿no? Lo cual les van a producir radiculopatías. Y evidentemente al fusionarse esos osteofitos, van a producir una hipofunción de la articulación cervical. No, va a tener limitaciones al momento de querer hacer hiperflexión e hiperextensión. Según los criterios radiológicos de Kellgren y Laurence de 1991, vamos a clasificar a esta osteoartrosis como grado 3 o moderada, debido a que va a presentar osteofitos múltiples, disminución del espacio articular y esclerosis ósea subcondral, como vemos. No está en un grado 4 porque no se puede, en el informe no menciona la presencia de quistes óseos. Eso lo encasillaría en un grado 4. Con respecto al diagnóstico diferencial, considero que puede tratarse una artropatía por depósito de cristales, como gota, que de por sí ya tiene el diagnóstico, pero ese está tratado con alopurinol y tiene los niveles de ácido úrico normales, menores a los requeridos para la gota. Aparte va a presentar, la gota presenta un patrón oligoarticular asimétrico, como en el caso que estamos presentando. Y también otros factores de riesgo relacionados a ello es la obesidad, la dislipidemia y la hipertensión arterial, que en este caso también está presente. Otro diagnóstico diferencial.
pregunta, disculpa. ¿Cuál es el patrón oligoarticular asimétrico que presenta este paciente? Bueno, a nivel de las articulaciones cervicales, ¿sí? Y a nivel de las rodillas. Ok. ¿Es bilateral? Sí, pero en la osteoartrosis se puede permitir que sea bilateral, debido al peso, y en este caso la paciente es obesa. Si bien es cierto, la osteoartrosis es asimétrico, pero en las rodillas sí se puede dar el caso de que sea bilateral y que sea osteoartrosis. Recuerden que cuando hablamos de la parte osteoarticular, cuando hablamos de articulación periférica, siempre va a ser todo lo que no está en columna. Cuando nos queremos referir a columna, nos referimos al eje axial, ¿ya? Es decir, la columna no cuenta como una articulación, es una región axial. ¿No? Cuando vamos a hacer el conteo de poliarticular, oligoarticular o monoarticular, no podemos, por ejemplo, decir es monoarticular porque se afecta a la columna cervical. No. Cuando utilizamos esos términos de mono, oligo y poli, nos referimos a toda la parte periférica. ¿Okay? Hombros, codos, rodillas. Entonces, ¿Sí? ¿Claro? Sí, doctora. Entonces sería oligoarticular por presentarse en ambas rodillas. Nada más, ajá. Solamente en rodillas. Y por ser el caso de tema de osteoartrosis, ¿sería asimétrico? Si son ambas rodillas, es simétrico, ¿no? Si son rodilla derecha e izquierda, es simétrico igual. Recuerden que la zona que está afectada es la columna cervical. Entonces la artrosis tiene nombres especiales de acuerdo a la región que afecte. Por ejemplo, si afecta las rodillas, en vez de decir artrosis de rodillas, el término adecuado es gonartrosis. Si afecta las caderas, el término adecuado es coxartrosis. Y si afecta la columna cervical, ¿cuál será el término adecuado? ¿Espondiloartrosis? Espondiloartrosis cervical. ¿Ya? Ya. Ahora, ¿qué diferencia habría entre una espondiloartrosis cervical y una espondilitis anquilosante que afecta el cuello? Puede ser, doctora, la presencia de, bueno, la anquilosis en sí, que se fusiona todas las vértebras, dando el signo de caña de bambú, si no me equivoco. Y clínicamente el dolor es diferente, porque el dolor en espondilitis anquilosante es inflamatorio. Es sobre todo inflamatorio, o sea, él se levanta con dolor. Se levanta con una rigidez axial que dura más de 1 hora. En cambio, en la artrosis, generalmente el patrón es mecánico. ¿Qué quiere decir? Que el dolor se da sobre todo al movimiento. Y la rigidez no llega a ser 1 hora, generalmente es menor a 30 minutos, ¿no? 30 minutos se toma como máximo. Ahora, también hay cambios radiográficos que tienen que conocer. Por ejemplo, en esa imagen que se muestra en la pantalla, hay osteofitos. Los osteofitos se caracterizan por ser gruesos. Tienen primero una inclinación horizontal y luego se desvían hacia abajo o hacia arriba. En cambio, los sindesmosfitos que se presentan en espondilitis anquilosante son finitos, delgaditos y siempre son verticales. No hacen ese patrón tal que tiene el osteofito y luego se inclina hacia arriba. Son finos y verticales. Pero en la clínica, el síndrome, como ya lo vimos en espondilitis anquilosante, da un síndrome doloroso axial inflamatorio. En cambio, en artrosis lo que debería haber es un síndrome doloroso axial mecánico, más bien, ¿no? ¿Ya? O sea, la columna cervical no cuenta para decir que es oligoarticular, monoarticular o poliarticular, no. Ese es un conteo que hacemos de articulaciones que no incluyen columna ni sacroiliacas. Quedó claro, ¿no? Bueno, también podría considerarse una espondilitis anquilosante cervical, básicamente por el compromiso del esqueleto axial, en este caso la columna cervical.
Bueno, pero se alejaría un poquito porque el dolor, como usted bien dijo, es de tipo mecánico, en este caso, en la espondilitis anquilosantes de tipo inflamatorio. Así es. Bueno, eso es todo. Gracias. Bueno, continuamos. Sí, doctora, ahí comparto mis diapositivas. Un segundo. ¿Se ven las diapositivas, doctora? ¿Ve? Sí se ve. Ya, bueno, perfecto. Entonces, para seguir avanzando, a mí me tocó la pregunta 5 y 6. Bueno, primero vamos a ver sustentar, ¿no?, el plan de trabajo para el caso de discusión, ¿no? Si hablamos un poquito de datos de laboratorio, cuando hablamos de eh, artritis, ¿no? Si queremos ver un poquito de laboratorio, bueno, de osteoartrosis, ¿no? Hablamos que muchas veces no va a haber una alteración en el análisis, no va a haber una alteración en el análisis de sangre. Entonces, el estudio de enfermedades reumáticas pueden ser muchas veces normales, ¿no? Pero si nosotros hablamos de un hemograma, ocasionalmente puede haber que tiene que ver con el volumen de sedimento globular, puede estar ligeramente alto, podemos encontrar esto, ¿no? Muchas veces también tenemos que ver quizá el perfil hepático, ¿no? Si se pidiera para poder descartar cualquier otra enfermedad. Y también muchas veces es importante, ¿no?, la hemoglobina glicosilada, ¿no? Por la hiperglucemia que presenta, para ver el promedio de glucosa en los últimos 3 meses. Eso sí sería muy importante, porque esta hiperglicemia podemos relacionarla muchas veces o a la glucosa, a una diabetes, o también a qué medicamentos podríamos usar con el paciente. Eso es muy importante, ¿no? Si hablamos de una artrocentesis, ¿no? No olvidemos que el líquido sinovial presenta características muchas veces no inflamatorias, ¿no? Es viscoso, no turbo, y el número de células es inferior a 2000 milímetros. Y muchas veces tenemos que descartar esta presencia de cristales. Esto creo que también sería muy importante, siempre descartar esta presencia de cristales. Y bueno, también lo importante podría ser una radiografía, ¿no? Sabemos que se va a encontrar estrechamente, sabemos que se encuentra el estrechamiento en el espacio articular debido a una destrucción de cartílago, ¿no? Estos quistes degenerativos o iodas en el hueso epifisario, muchas veces debido a una destrucción del tejido óseo, esclerosis subcondral, osteofitos, ¿no?, que tiene que ver con excrescencias óseas en el borde del cartílago y hueso. Entonces, una radiografía también sería muy importante en nuestro plan de trabajo, ¿no? Y ahí yo puse una imagen importante que podemos ver, donde vemos el estrechamiento del espacio articular, un osteofito en la cabeza femoral, ¿no? Y abajo, la parte inferior, un osteofito. Esto es muy importante porque sería bueno saber un poquito de radiografía, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de la pregunta 6, que ya se relacionan las 5, que más que todo son de criterios clínicos que llevan a elegir tal o cual método de ayuda de diagnóstico, ¿no? Se podría clasificar la gravedad de estos cambios radiológicos según la escala de Kerr, que pues se da por el daño, ¿no? Sí tiene que ver con la parte cervical. Entonces, la escala de Kerr-Lewis es de gravedad en cambios radiológicos en artrosis, ¿no? Bueno, en la parte izquierda pongo una imagen que es más que todo para que la vean, pero cuando hablamos de esta escala, hablamos de grados radiológicos y clasificación fuera de la descripción, ¿no? Hablamos normal, que va a tener una puntuación de 0, dudoso de 1, leve, que es 2, moderada 3 y severo 4, ¿no? Cuando hablamos de normal, hablamos sin hallazgo, ¿no? Cuando hablamos de dudoso o grado radiológico 1, hablamos de osteofitos diminutos, que como se dice, ¿no?, como son diminutos, puede ser un poco dudoso. Cuando es el grado radiológico 2 y leve, hablamos de osteofitos definidos y hay en el espacio articular normal. Cuando hablamos de un grado radiológico 3 y una clasificación moderada, hablamos de una reducción moderada del espacio articular y hay una posible deformidad de los extremos óseos. Eso podemos ir viendo ahí como se ven en las imágenes. Y ya cuando es severo o grado radiológico 4, el espacio articular es muy reducido. Hay una esclerosis subcondral y una deformidad de los sistemas. Entonces, si nosotros vemos en el paciente una deformidad de sistemas óseos, podemos relacionar un grado radiológico 4, una clasificación severa, etc. Por ende, este cuadro es muy importante cuando hablamos de este tipo de patologías, ¿no? Y si el paciente tuviera una afectación de cadera, mano, rodilla, ¿no? En el caso solo tiene una afectación cervical, ¿qué es lo que se va a aplicar o se aplicaría, ¿no? Hablamos de estos criterios de diagnóstico que tienen que ver con el Colegio Americano de Reumatología para la osteoartritis de cadera, mano y rodilla.
Entonces, cuando hablamos de cadera, mano y rodilla, cuando, por ejemplo, esto es importante. Primero hay que ver, en estas escalas tenemos el I, que tiene que ver con la interfalángica distal, el ESR, que es la velocidad de eritrosedimentación, y el MCP, que es el metacarpofalange. Entonces, si hablamos de cadera, el dolor de cadera tiene que ser mayor o igual de 2. El SR, que es la velocidad de eritrosedimentación, tiene que ser menos de 20 milímetros por hora. Las radiografías tienen que tener osteofitos femorales o acetobulares, ¿no? Con un crecimiento óseo en el acetabolo fémur y estrechamiento radiográfico en el espacio articular. Si nosotros encontramos esto, nos podríamos diagnosticar a la zona de la cadera cuando hablamos de nuestra artritis. Pero, por ejemplo, en la mano, el dolor de mano, las molestias o la rigidez tiene que ser mayor o igual de 3. Crecimiento de tejidos duros, por ejemplo, mayor o igual de 2, de 10 articulaciones seleccionadas. Crecimiento de tejidos duros también, por ejemplo, mayor o igual de 2 articulaciones, que tiene que ver con el IC, con interfalángica distales, o menos de 3 articulaciones, ¿no? Pueden estar inflamadas, o deformidades mayor o igual a 1 de 10 articulaciones seleccionadas. Esto más que todo ya va a tener que ver con la mano. Y si hablamos de rodilla, ¿no? El dolor en la rodilla puede ser mayor o igual a 1, ¿no? Edad mayor de 50 años, rigidez menos de 30 minutos y crepitación, ¿no? Que tiene que ver con trónenos en las articulaciones, osteofitos y crecimientos pequeños anormales de hueso y espículo. Entonces, cuando hablamos también de este tipo de patologías, vamos a hablar mucho de los osteofitos. Muchas veces estos osteofitos nos va a diagnosticar y nos va a ayudar a llevar ese diagnóstico de esta patología, ¿no? Entonces, fuera de que la paciente solo ha tenido el caso de una afectación cervical, no olviden que es muy importante ver este tipo de criterios, ¿no? En la cadera, mano y rodillas, ¿no? Bueno, eso sería todo, doctora. Muchas gracias. Gracias. Continuamos, por favor. ¿Se puede ver? Sí se ve. Ok, entonces continuamos con diagnóstico y terapéutica. Bien, entonces la pregunta 7 es qué procedimientos diagnósticos y parte de la terapéutica. Entonces, para ver lo que es el proceso diagnóstico, vamos a ver ese algoritmo. Bien, primero, cuando tenemos una sospecha de osteoartrosis, entonces primero vamos a ver lo que es parte de la epidemiología, que es, por ejemplo, la edad, tener más de 45 años, para el paciente lo tiene, ¿no? Tener más de 50. Tener dolor articular persistente, que es lo que presenta el paciente. Y lo que nos dicen, ¿no? O bien no tener una rigidez matutina o tenerlo menos de 30 minutos, ¿no? Lo cual el paciente también tiene una rigidez, o sea, no tiene una rigidez matutina. Ahora, aquí en lo que es, una vez que ya sea con estos criterios, se ha orientado hacia lo que es una osteoartrosis, si es un adulto, se va a seguir estas medidas, ya sean medidas generales o la parte de lo que es el manejo inicial de la osteoartrosis sintomática, y vamos a ir especificando cada una de ellas. Entonces, aquí en el marco general, vamos a poner que en medidas generales, básicamente se va a ver sobre la educación, similar a la osteoporosis, el ejercicio físico, y vamos a corregir la obesidad, que aquí es importante porque el paciente tiene un índice masa corporal bien alto, entre 35 puntos y algo, hasta una obesidad grado 2. A su vez, vamos a ver en la parte sintomática, el manejo es básicamente con AINES, y en este algoritmo nos va a decir de que no se debería usar lo que es el uso de paracetamol, pero vamos a ver más adelante que, por ejemplo, en la guía del MINSA sí lo van a poner como primera línea. Vamos a ir viendo. Bien, y después de esto, una vez que se maneja con AINES, va a ser ya lo que, cuando los síntomas persisten, ¿ya? Se puede usar otro tipo de alternativas terapéuticas, como aquí nos mencionan, ¿no? Lo que es la estimulación nerviosa eléctrica o hasta mucho más allá, que es ya el tratamiento quirúrgico. Y vamos a ir viendo cada uno de ellos. Entonces, con ello vamos a ir haciendo la pregunta 8, que es, mediante su criterio clínico, el uso racional de sus medicamentos terapéuticos. Entonces, primero los no farmacológicos, como habíamos dicho, de educación. Entonces, aquí vamos a explicarle al paciente, ¿no? De qué trata su enfermedad,
diciendo que es una enfermedad crónica, progresiva, y que posiblemente vaya a tener algún tipo de complicaciones más adelante, ¿no? Pero que se va a tratar de hacerlo más lento. Después hay que ir corrigiendo la pérdida de peso, es siempre consultando con un nutricionista, ya que este es un principal factor de riesgo, ¿no? Para lo que es la osteoartrosis, más que todo de rodilla y cadera. También el ejercicio, ya que se ha demostrado que tiene un buen beneficio más que todo en el control del dolor en la parte de lo que es la rodilla y cadera con osteoartrosis. Ahora, con la parte farmacológica, se puede usar lo que es agentes tópicos, como la capsaicina, y lo que se usa más, que son los AINES. Entonces acá hay muchos, por ejemplo, hay ibuprofeno, con una dosis de 400-800 miligramos, de 3 o 4 veces al día. Esto se ajusta de acuerdo a la respuesta de del paciente, el naproxeno sódico también. La dosis inicial recomendada es de 550 miligramos de naproxeno, entre 2 veces al día. El diclofenaco en 100 miligramos al día, una dosis o fraccionados en 2 tomas de 50 miligramos. Y aquí hay que tener en cuenta algo. Recordemos que esto de aquí tiene un alto índice de lo que es gastrolición. Entonces, a veces se suele asociar con un IBP, que es un inhibidor de bomba de protones, por ejemplo, el omeprazol. Pero aquí también hay un dato. Eso no se puede dar a largo tiempo, ya que recordemos que está asociado el IBP con lo que es es un factor de riesgo para formar osteoporosis más adelante. Es por eso que no se suele usar a largo tiempo el IBP. Bien, entonces, si no queremos utilizar esto, entonces se puede usar lo que es el celecoxib o el terocoxib, los cuales no son gastrolesivos. ¿Ya? Y más o menos la dosis es de 200 miligramos para el celecoxib. Y en el terocoxib la dosis recomendada es de 60 miligramos por día. Ahora, lo que son otros fármacos, es decir, si tú usas AINE y el dolor persiste, entonces puedes usar los opioides, o también si el paciente no es refractario al uso de AINES, entonces puedes usar tramadol, por ejemplo, en dolores intensos, normalmente la dosis es de 100 miligramos, y la otra es la codeína, pero hay que tener cuidado con esta, que es de 10 a 20 miligramos y oral cada 4 o 6 horas. Y la dosis máxima diaria no debe exceder a 120 miligramos en un día. Ahora, hay un grupo de fármacos que se llaman fármacos sintomáticos de acción lenta, o el CISADOA. Estos de aquí van a ser, por ejemplo, lo que es la glucosamina o el sulfato de glucosamina, el conductil sulfato y la diacereína. Entonces, esos de aquí, lo que van a hacer, van a evitar el progreso de la enfermedad. Entonces, por ejemplo, en la glucosamina, vamos a ver que la dosis recomendada, más o menos, de un adulto por vía oral es de 1500 miligramos o de 500 miligramos 3 veces al día. En el conductil sulfato es de 800 miligramos durante un periodo de al menos 3 meses. En lo que es la diacereína, se va a iniciar con 50 miligramos durante las primeras 2 o 4 semanas y después se puede ir incrementando a 100 miligramos por día, ¿no? Ahora, aquí, paréntesis, de acuerdo a esta guía de lo que es el 2 de mayo, entonces en la parte de lo que es analgésicos, en primera línea utilizan el paracetamol y después nos dicen el uso de AINES, ¿no? Es más, nos dicen que el paracetamol es el fármaco de primera línea, manejo el dolor de osteoartrosis, y el uso del AINE, ¿ya? Se va a usar cuando el paracetamol no logró disminuir la sintomatología dolorosa. Y después de vas a usar recién los opioides. Es así, en ese orden, ¿no? Así, ponen paracetamol, AINE, opioides. Y en los opioides vamos a ver lo que es el tramadol, ¿no? Que es una buena alternativa cuando no se observan resultados buenos en cobain. Ahora, lo que son los habíamos hablado, las drogas modificadoras de los síntomas de acción lenta, habíamos hablado, ¿no? El sulfato de glucosamina y todo ello. Entonces, aquí nos dicen, ¿no? Estos han demostrado una disminución de la expresión articular con la utilización de estos aquí. Por ejemplo, el sulfato de glucosamina nos pone que la dosis más o menos es de 1500 miligramos cada 24 horas y no se debe usar mayor a 6 meses. Después el conductil sulfato se va a utilizar entre 800 a 1200 miligramos cada 24 horas de 6 semanas hasta 3 años. Y por último, la diacereína se va a poner una dosis recomendada entre 100 miligramos. También hay otros tipos, como por ejemplo la terapia intraarticular. Aquí también es una, ¿cómo se le dice? Discrepancia,
ya que según esta guía se recomienda el uso de terapia intraarticular, ya que según las guías de tratamiento del Euler y ESR hay una discrepancia si cuál tiene mejor eficacia y cuál no, ¿ya? Pero aquí lo ponen que se debe utilizar, ¿no? Más que todo dice el uso de esteroides intraarticulares. Y lo otros son las drogas modificadoras, como la cloroquina. Y por último son el tratamiento quirúrgico, ¿no? Cuando ya todo esto falla, por último el tratamiento quirúrgico, que es la artroscopía o la artroplastía. Eso sería todo. Solo por indicar que los glucocorticoides intraarticulares se utilizan cuando hay inflamación de la articulación por artrosis. Y la viscosuplementación, que también estaba ahí, pero no lo mencionaste, es el uso del ácido hialurónico en los casos de artrosis moderada generalmente, que se usan cuando no hay inflamación articular. Ahora, ¿qué tanto de beneficio tiene una infiltración articular? Si hay sinovitis y si la causa es inflamatoria, sí suele haber mejoría. Mucho va a depender del grado de la artrosis, ¿no? Si es que es un grado severo, hay menos posibilidad de que mejore, pero si es que es un grado leve o moderado, puede mejorar con infiltración de corticoides. Lo que sí está contraindicado es hacer infiltraciones de forma recurrente. Tienen que hacerse máximo 3 veces al año, no más. Si pese a eso el paciente se sigue inflamando su articulación, se debería ya buscar una opción quirúrgica, ¿no? Y lo que manejamos, al menos en E-Salud, es lo que tú has presentado. Primero paracetamol y obviamente medidas generales como pérdida de peso. Fíjense que la artrosis se presenta sobre todo en articulaciones de carga, ¿no? Como son columna, cadera, rodillas, tobillos y pies. Se gana mucho también con la pérdida de peso del paciente, sobre todo en estas zonas donde hay carga, ¿no? Hay que buscar también antecedentes de traumatismos, por ejemplo, en el caso de articulaciones, de artrosis en articulaciones que no soporten mucha carga, como por ejemplo en el hombro. Pero el esquema que utilizamos inicialmente siempre es, aparte de las medidas generales, paracetamol, luego antiinflamatorios no esteroideos y finalmente opiáceos. Y ahora, acerca de la efectividad de esas drogas como la glucosamina, es controversial también. Hay pacientes que refieren que mejoran, hay pacientes que refieren que no mejoran. Entonces eso sí es controversial. Pero de todos ellos, el que más evidencia tiene es la glucosamina, el sulfato de glucosamina. Muy bien, continuamos. Observa la pantalla y se me escucha. Sí. Sí, se observa y sí se te escucha. Gracias. Continuando con la pregunta 9, justifique el uso racional de medicamentos. Me he basado también en el IETSI de E-Salud, que es la guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento. Y lo que menciona es que se debe dar AINES en una enfermedad sintomática, ¿no? Y por ello solo pongo AINES. ¿Qué fármacos tenemos aquí? Tenemos al diclofenaco en dosis de 150 miligramos por día. Tenemos al etericoxib, 30 miligramos por día. Rofecoxib, 50 miligramos por día. Y celecoxib, que es el que más he escuchado, 200 miligramos. Y acá nos menciona aparte que debe de usarse la mínima dosis efectiva y por el menor tiempo posible, y usar también con el IBP, inhibidor de la bombona. También se pueden usar AINES tópicos. Tenemos al diclofenaco o al ketoprofeno. Puede ser en un uso de 6 a 12 semanas. Y en caso de que no respondan a los AINES, ¿no? Nos dice que podemos usar tramadol en dosis de 50 a 100 miligramos 2 veces al día.
y si no alivia los síntomas se puede añadir o se puede elevar la dosis a 150 o máximo 200 miligramos. Y solo en caso de que haya signos inflamatorios articulares refractarios al tratamiento, se recomienda el uso de glucocorticoides, ¿no? Al inicio menciona que no, pero si frente a este caso, ¿no? De que son refractarios a esta inflamación. Y acá tenemos, ¿no? ¿En qué forma? Tenemos a la metilprednisolona en forma de inyecciones, ¿no? De 20 a 40 miligramos por día y un máximo de 80 miligramos. Puede hacerse más inyecciones, ¿no? Al día, pero se debe de esperar de 30 minutos a más. El glucocorticoide, solamente por decirles, el glucocorticoide intraarticular que se usa o que usamos nosotros es la triamcinolona, ¿ya? Un glucocorticoide de... Gracias, doctora. Triamcinolona. Ya. Eso es de la ficha técnica, ¿no? Que me he conseguido del CIM para los datos del grupo. ¿Y qué dice, aparte de esa información? Nos dice que no se recomienda cuando el paciente está asintomático dar paracetamol, tampoco dar glucosamina, ni condroitin sulfato, ni proloterapia, porque no hay evidencia suficiente de que funcione, ¿no? O algo así, pero no lo recomiendo. Y acá nos menciona también que no puede recomendar el uso de inyección intraarticular de ácido hialurónico porque su eficacia no ha sido demostrada, ¿no? Lo cual me parece interesante porque los estudios antiguos nos mencionan la administración, ¿no? De condroitin sulfato, glucosamina, ácido hialurónico, pero parece que no funciona. O no sé si nos puede decir que en verdad funciona o no usted, doctora. Los resultados son controversiales y los estudios son muy pequeños, ¿no? Entonces, al final, ningún seguro cubre glucosaminas o ácido hialurónico, ¿no? Se le ofrecen al paciente como posibilidad terapéutica, y si pero no prometiéndoles, sería mentirles decirles que su artrosis se va a curar, porque la artrosis realmente no se cura, ¿no? Solamente se controla como ya lo señaló su compañero, con medidas generales y medicamentos enfocados básicamente a disminuir el dolor. La glucosamina es que de pronto retarda un poco la degeneración del cabello, pero tampoco se ha probado en todo el paciente. Lo que sí se ha demostrado que tiene efectividad es en el caso de las articulaciones que cargan peso, la pérdida del paciente, la pérdida de peso del paciente sí les ayuda a disminuir definitivamente el dolor. Recuerden que las articulaciones intraarticulares son un corticoide de depósito, sobre todo cuando la articulación está inflamada. Como bien lo señaló, por ello deben de haber sido refractarios a los tratamientos convencionales, se les dice, como antiinflamatorios, analgésicos, etc. Ya, doctora, muchas gracias. Y ahora la pregunta 10, que menciona los criterios de interacción medicamentosa, de protección y de toxicidad de órganos. Y respecto a los fármacos antes mencionados, tenemos que los AINES van a tener interacción con los antihipertensivos y los diuréticos, ya que van a disminuir el efecto de estos mismos y también aumentan la tensión arterial. Y si se usa AINE junto con ibuprofeno, diuréticos tiacídicos, inhibidores de angiotensina 2, también elevan la tensión arterial. ¿Y qué efectos adversos tenemos? Hay un mayor riesgo de complicaciones gastrointestinales, como ya sabemos, y según el orden de mayor riesgo gastrointestinal o complicación gastrointestinal tenemos más alcoxib, seguido del diclofenaco,
el ibuprofeno y el naproxeno. Al tramadol me parece bastante interesante, ¿no? Lo que oye, porque dice que es junto con los sedantes, como por ejemplo las benzodiazepinas, producen sedación, depresión respiratoria, coma y muerte, ¿no? Lo que me asusta un poco porque el tramadol es bastante efectivo frente al dolor también, que puede usarse en varias ocasiones. Y efectos adversos tenemos mareos, cefalea, confusión, somnolencia, náuseas, vómitos, entre otros. Los glucocorticoides, según el caso, ¿no? Vamos a observar que sí o sí bueno, no sí o sí, en caso de que haya inflamación, ¿no? Si se administra junto con AINE, va a aumentar el riesgo de que haya una hemorragia gastrointestinal. Y la paciente era diabética, entonces, ¿qué pasa cuando se usa el glucocorticoide junto con los antidiabéticos? Disminuye el efecto hipoglucemiante de los mismos. Y la anfotericina B, junto con la anfotericina B, hay un posible aumento de la hipopotasemia. Y con la anticolinesterasa, como neostigmina, piridostigmina, son antagonistas de la anticolinesterasa y provocan depresión muscular. Y bueno, entre otros, también mencionar con la hidrocortisona, antagoniza el bloqueo neuromuscular. Y los efectos adversos, el glucocorticoide no suprime la función hipotalámica pituitaria adrenal en general, y entre los síntomas observamos que puede haber obesidad, cara de luna llena, como vimos en un caso, glucemia, retención de sodio, hipopotasemia, atrofias cutáneas, estrías, acné, equimosis, petequias. Puede generar osteoporosis, úlcera gástrica. Eso sería todo. En esa parte de glucocorticoides es hiperglucemia, ¿ya? El glucocorticoide produce hiperglicemia, no glucemia solo. Ah, ya. Hiperglucemia. Hiperglicemia. Ya. Gracias. Listo. ¿Alguna duda con respecto a artrosis? Bueno, si no hay dudas, acabado nuestros 10 casos clínicos.